con la ponencia titulada Agricultura y Seguridad Alimentaria, impartida por Pablo Galindo Rodríguez, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAC. Pablo Galindo es estudiante de licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fue becario del Instituto de Investigación Sociales de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, ha participado en diversas reuniones académicas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación se centran en los estudios sobre las dinámicas socioeconómicas en el campo mexicano durante el periodo neoliberal. Démosle un fuerte aplauso a Pablo Galindo Rodríguez. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Me impresionó mucho su escuela, nunca había venido y está muy grande a comparación de la ENA y por eso me perdí y llegué bien tarde, ¿no? Por este factor más bien. Ofrezco una disculpa. Mi compañera no pudo venir porque es becaria del CIESAS y ahorita está en una fase de trabajo de campo, pero ella es economista de la UAM Iztapalapa y voy a tratar de dar lectura a a ponerlo oral sin leer porque creo que este congreso es un poco, para mí se me hace más técnico. Yo quise participar acá con la visión un poco más social y por eso no incluí cifras ni gráficas y cosas así, porque conforme avancé un poco el tema, me di cuenta de que hay buenas preguntas que los estudiantes de ciencias sociales bien pudieran abarcar en cada pregunta. A lo mejor hay en una pequeña participación de su tesis, a lo mejor de grado, licenciatura, maestría o doctorado, y conforme preparamos la ponencia nos dimos cuenta que sí, que este es un gran tema y es un gran reto, pues así que sin más no sé si aquí haya para cambiarle. Bueno, a nosotros nos llamó la atención que el cambio climático ahorita, no quisiera decir como que está de moda, pero es un tema que revivió un poco más con los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que quiera o no, 3 objetivos de ellos están totalmente relacionados, ¿no? Muy directamente relacionados. El 13 que es de cambio climático, el 14 de los océanos y se puede decir su manejo sostenible, dirían, y la protección y recuperación de la biodiversidad. El gubernamental de cambio climático y desde antes, desde la década de los 90, con la Cumbre de Río, y incluso antes con el informe Brundtland, con la Agenda de la Sustentabilidad, ya hacen énfasis, ¿no?, de que este modelo de desarrollo económico que recién se ha adoptado a nivel global a partir de 1983 para el caso mexicano, necesita ser sustentable, primero se dijo, y después sostenible. ¿Esto por qué? Porque decía la frase esa que viene en la página de la ONU del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no?, que la definición de sustentabilidad es pues, tener planteado que se deben satisfacer las necesidades actuales, pero sin arriesgar y comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Ahorita con el Acuerdo de París en 2015 recientemente se plantea la meta que ya recién habían dicho algunos científicos por ahí del 2000, desde el Premio Nobel de Química, ese que puso tan de boga ese tema del antropoceno, que es, la meta sería mantener el incremento de temperaturas a no mayor de 1.5 grados Celsius. ¿Por qué? Porque dicen los científicos que si se pasa esa línea, los cambios climáticos a nivel mundial podrían incluso ya ser irreversibles.
A mí me llamó la atención esta declaración porque yo tuve un profesor por ahí cuando incursionaba en cursos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que él en la clase de climatología nos decía que el cambio climático no existía así como lo planteaba, ¿no? Y me recordó ahorita el debate que se dio conforme las declaraciones de Trump, ¿no? Que él decía que son ciclos y que por lo tanto este ciclo, estos años, naturalmente la Tierra se iba a calentar, que no dependía del fenómeno de industrialización que se ha dado a partir del siglo XIX actual, por lo que revisé y sí está esta versión, pero solo el 5% de los científicos a nivel mundial lo aprueban, los demás dicen que no, que el cambio climático es una cuestión inherente al desarrollo industrial y por tanto al desarrollo del capitalismo. Los cambios antropogénicos del clima por uso de combustibles fósiles, principalmente el carbón, el gas y el petróleo, y sus gases de efecto invernadero, por ejemplo el dióxido de carbono o el metano, han contribuido al calentamiento global pues, a marchas forzadas. Para el caso que vamos a plantear aquí de la agricultura, nos damos cuenta, por ejemplo, del proceso que se dio a partir de la implementación de planes de desarrollo como, por ejemplo, el Plan Chontalpa en Tabasco, que era un plan que buscaba la ganaderización de zonas del sureste del país. Y como vemos en algunos autores, la ganadería está directamente relacionada en la producción de estos gases como el metano. Me llama la atención que cuando hablan, revisando la bibliografía, se habla de desastres naturales, como si la naturaleza sí produjera desastres, cuando nos estamos dando cuenta que ese incremento de temperaturas, las olas de calor, incendios forestales como los que se están dando constantemente, por ejemplo, al sur de California, las tormentas, las inundaciones, incluso la acidificación de los océanos que amenazan los arrecifes y la vida marina, es producto pues de las actividades del ser humano que está presionando, que está rebasando lo que los biólogos dicen la barrera de resiliencia. Los cambios afectan la recarga de mantos acuíferos, por ejemplo, la existencia de aguas subterráneas, lo cual repercute en el abasto de aguas para consumo humano y agrícola. Se amenazan las cadenas alimenticias y las consecuencias para seres humanos y todo el ecosistema pues se vislumbran desastrosas. Actualmente están muchas especies en peligro de extinción, ya sea en el mar, en la tierra. En México se vanagloria hasta recientemente con datos de Conavio, que es el quinto país con más biodiversidad, incluso en mamíferos, que es relevante la importancia que tiene. Sin embargo, ahorita vemos que se están en peligro de extinción según la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, pues ya se están añadiendo cada vez más especies. Se espera que el incremento de temperaturas en mares y océanos modifique el acceso a la pesca como fuente de alimentación. Por ejemplo, hace poco que fuimos a Chetumal, veíamos ahí que está lleno, la zona hacia Mahahual, está lleno de sargazo, y es sargazo que los que trabajan ahí, tanto en los hoteles como algunos pescados, nos decían, no, es que este es un problema temporal. Y yo digo temporal, pero pues si desde cuándo lleva, dice desde final de enero. Y yo pienso temporal, dice no, es que sí impacta al turismo porque ya no se mete nadie al agua. Pero los pescados también dijeron que el sargazo sí afecta a la pesca. Y esto lo quise incluir aquí, aunque el tema más es hacia la agricultura, porque nos damos cuenta de los estragos que no solo tiene directamente en actividades agrícolas, sino que estos pescadores también llegan a sembrar algunas cosas para complementar su consumo, por lo que ven comprometidos sus ingresos e incluso su seguridad alimentaria. Bueno, aquí un paisaje de la milpa tradicional que se encuentra en el Valle Poblano Tlaxcalteca, donde he hecho trabajo de campo en una comunidad que se llama Españita Tlaxcala,
y que en la comunidad de Vicente Guerrero están los campesinos del grupo precisamente Vicente Guerrero que han promovido leyes contra los transgénicos y modificación a la ley de bioseguridad nacional y que se encuentran actualmente dando capacitaciones a nivel Centroamérica para que campesinos de Honduras, de Guatemala, de aquí de Morelos, de Guanajuato, sigan preservando el sistema de cultivo milpa. Bueno, quiero destacar que México adoptó, se podría decir que fielmente, los postulados de la Revolución Verde, y esto se reflejó en el incremento del uso de agroquímicos y tecnología para producir, aunque principalmente lo vemos en la zona norte del país. Por ejemplo, yo que he estudiado ahí Tlaxcala, veo que hasta los campesinos de autosubsistencia llegan a rentar los tractores y a usar el fertilizante que les regala, entre comillas, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado, por lo que la agricultura empresarial está predominando en gran parte del país, a excepciones de zonas del sur como en Chiapas o en la península de Yucatán, donde algunas zonas todavía preservan sus sistemas tradicionales de cultivo. Los efectos de este uso de las tecnologías de la Revolución Verde pues son a grosso modo la salinización de los suelos, la compactación de los mismos, la erosión, la pérdida de micronutrientes y también la contaminación en unos casos de los mantos freáticos de las aguas subterráneas. La agricultura campesina, diversos teóricos como Armando Bartra lo presentan como un sistema que recupera saberes ancestrales y prácticas tradicionales, y una característica que los sitúa como vulnerables al cambio climático es que dependen excesivamente del temporal. Por ejemplo, en Tlaxcala están pensando los campesinos actualmente cambiar de cultivos, por ejemplo, sembrar cebada de que necesite menor cantidad de agua, porque en vez de producir lo que antes de trigo, haba y frijol y maíz, porque dicen que como ya la época de lluvias tiene ciertas incertidumbre, la caída en ciertos meses, pues pone en riesgo el desarrollo del cultivo, y con que constantemente ya se vienen heladas en estos meses, pues puede quemar lo que lleva de desarrollo. Esto pues en general, como estos campesinos son de subsistencia, pues impacta directamente a su consumo familiar, e incluso tienen que ellos comprar el maíz con lo que vendan de trigo y de cebada, porque ya el maíz que generalmente ocupaban para su subsistencia, irlo guardando a lo largo del año, ya no se puede, ya no cosechan lo que esperaban. Si esperaban un rendimiento de 1 tonelada o 1,5 toneladas por hectárea, y eso usando los paquetes tecnológicos, o sin ellos 800 kilogramos o máximo 1 tonelada, ahora pueden, sin paquetes tecnológicos, 400 a 600 kilogramos por esto de las sequías, y con paquete tecnológico pues máximo 1,1 toneladas. La agricultura en México, pues como vemos, políticamente se ha relegado a los pequeños productores. Por ejemplo, en 2014 que Peña Nieto dijo que se iba a hacer una reforma para el campo, que siempre no se hizo por el desgaste que se venía acumulando por las demás reformas como la fiscal, la energética, la educativa. El planteamiento era ese, ¿no? Que tratar de presionar con los instrumentos que había dejado Carlos Salinas de Gortari con sus reformas del artículo 27 constitucional, la expedición de la ley agraria y la adhesión en el capítulo 8 de todo el TLCAN completo en el del sector agropecuario, para seguir presionando a los campesinos a formar sociedades mercantiles y asociarse ya sea con empresarios nacionales, extranjeros, o incluso ellos convertirse en empresarios, y los campesinos con ínfimas cantidades de tierra o que se vieran presionados por el avance de la agricultura capitalista o otras actividades, tuvieran que vender sus tierras. La apuesta
hasta hoy ha sido diversificar los cultivos y los mercados. Actualmente el gobierno le sigue apostando a la inversión extranjera directa y a la vez a hacer de la balanza comercial, dirían, una opción, com- comprar lo que necesita el país y vender lo que le da ventajas competitivas y comparativas. Ejemplos de esto es la gran apuesta que se ha tenido al aguacate en Michoacán, incluso ahí mismo en la zona, las denominadas berries, las zarzamoras, los arándanos, la frambuesa, que dice el gobierno, ¿para qué cultivan maíz? El maíz no deja dinero, tienen que reconvertirse, asociarse y hacer producir. Por ejemplo, un pequeño campesino de esa zona de Tocumbo o de Zamora no puede cambiar a esos cultivos ni siquiera con programas con programas productivos, porque para eso se necesita una organización mínima de 5 productores y la inversión inicial, cuando yo salí de práctica hace un par de años, la inversión inicial para tecnificar una hectárea eran 800,000 pesos como mínimo, lo cual no es de ninguna manera costeable para un campesino y su familia. Con la introducción de las transnacionales agroindustriales y agroalimentarias al país se fortaleció el desmantelamiento de la producción de alimentos tradicionales que se sustituyeron por productos industrializados. Estas grandes empresas, que a grosso modo son 10, entre ellas podemos incluir a PepsiCo, a Coca-Cola, hasta las que acaparan semillas como ahora la que compró a Monsanto, que es Bayer, o Syngenta, otras que acaparan desde las semillas hasta la transformación y comercialización de los productos finales. Y estas empresas son grandes contaminantes, aunque se asuman socialmente responsables y amigables con la naturaleza. Mediante ciertas certificaciones vemos que sus productos, simplemente las envolturas, ya producen un desecho significativo que va a parar no solo a los mares, como recientemente se ha visibilizado, sino contamina al suelo al ser degradados muy lentamente. Bueno, actualmente el discurso dice que se busca conseguir la seguridad alimentaria, y esta seguridad se dice que es garantizar abasto y acceso a alimentos, lo que no es lo mismo que la soberanía alimentaria. Sin embargo, la seguridad alimentaria de miles de millones de personas se encuentra en riesgo. Yo, cuando empecé a revisar estos temas, me di cuenta que el contraste, por ejemplo, decía la FAO, de 20 millones de toneladas que se desperdician al mes en México, y cifras que retoma el Banco Mundial, y piensa uno si esta balanza no serviría para alimentar a los que se dice las mismas estadísticas gubernamentales, que tienen pobreza alimentaria, carencia de alimentación sana, o que viven de plano en la hambre. Se trata de hacer más eficiente la producción, pero no a costa de la naturaleza y los trabajadores. Actualmente el gobierno le apuesta al tema de la productividad. Sin embargo, esta productividad, con meter más tecnología, incluso más agresiva, no solo con el medio ambiente, sino con el trabajo de los humanos al desplazar su mano de obra, pues amenaza no solo el medio de subsistencia directamente la tierra, sino la viabilidad de las comunidades, porque ya no tienen trabajo. Los que no tienen tierras o vendían su mano de obra en temporadas de cosecha, pues ya no tienen trabajo porque han sido desplazados por las tecnologías. Los impactos al medio ambiente de la agricultura, por ejemplo, se podrían formular estas preguntas: ¿cómo el cambio climático amenaza la seguridad alimentaria? De ahí, por ejemplo, ¿cuántos litros de consumo de agua dulce se necesitan por cultivo? ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, el arroz, que es un cultivo altamente demandante de agua? ¿Cuánto se necesitará para cultivar 1 kilo de arroz? O la naranja, ¿cuántos litros de agua se necesitarán para obtener 1 litro de agua de jugo de naranja? ¿Cómo contribuye la deforestación, producto de la reconversión de zonas forestales a zonas para la producción agropecuaria? Aparte del impacto en el suelo, en la erosión del suelo, como es bien sabido, aquí en nuestro país originalmente uno de los usos que reconocen los investigadores, que el país no tenía vocación como tal agrícola, solo ciertas zonas. Realmente el país tenía una vocación meramente forestal.
lo cual vemos en la desaparición de las selvas que ha venido desde los años 60, acelerándose cada vez más. ¿Cómo impacta la ganadería la emisión de gases de efecto invernadero? Igualmente, se podría uno sacar el balance de para un kilo de carne, cuánto gas metano se expidió a lo largo de la producción del hato. ¿Cómo afectan los eventos hidrometeorológicos extremos a los ciclos productivos agrícolas? Como había mencionado, ¿cuál es el impacto real de las heladas, las sequías, los estiajes entre la canícula? ¿Cómo impacta esto a la vida no solo de los campesinos, sino a la producción de la cual dependemos nosotros en las ciudades? Por más que digamos que con huertos y con algunas cosas sí podemos sobrevivir, cuando realmente dependemos mucho de la producción de los campesinos. El impacto socioambiental de las políticas de desarrollo económico neoliberal son, pues, realmente se ven en la cadena de distribución y comercialización, cómo se favorece a los grandes productores de hortalizas, de flores de corte, de algunos de aprovechamiento forestal, de productores de oleaginosas, de ganado para exportación, y cómo a los productores de granos se les ha relegado, se les castiga en precio para desincentivar su producción. Estos impactos en los precios, como por ejemplo la tonelada del maíz que se mantiene anquilosada desde hace por lo menos 8 años, no cambia realmente el precio, aunque las tortillas dirían suben y suben y suben. Algunas cifras del Banco Mundial e incluso de aquí de INEGI dicen que los más pobres, las familias más pobres, destinan hasta el 75% de sus ingresos a solo cubrir el gasto de alimentos básicos. Incluso algunas familias llegan a usar casi la totalidad de sus ingresos para cubrir una dieta que no es la de la canasta básica alimentaria. Este impacto en la producción y la productividad en el campo mexicano, pues también va a impactar y está impactando en la volatilidad de los precios. Vemos, por ejemplo, que dicen que el jitomate o otros productos sí tienden a subir, pero cuando se normalizan los periodos de demanda y oferta ya no bajan los precios. Estas familias por lo general tienden a dejar de consumir ciertos productos que suben de precio, pero ya realmente después no los pueden volver a cubrir, no los incorporan nuevamente a sus dietas. Este es un sistema de producción mixto, dirían agrosilvopastoril, ahí en Tabasco. Se busca transitar del consumo de energías fósiles hacia las energías limpias. Por ejemplo, vemos actualmente que están desarrollando tecnologías que tienen que ver con paneles solares y cosas así para mover así como unos pequeños robots para cosechar, para insertar sea el fertilizante, aplicar plaguicidas o fungicidas. Sin embargo, vemos que aunque sí se usen energías limpias, diría en este caso la solar, siguen aplicando agroquímicos, lo cual es seguir el círculo vicioso de la agricultura capitalista, que está contaminando no solo nuestros alimentos, sino incluso está contaminando así a nuestra persona, ¿no? Como vemos actualmente con el aumento de cánceres y cosas así por productos como el glifosato, que por más que han demostrado en Argentina o en otros países que sí es cancerígeno, las empresas, tanto farmacéuticas como directamente los que comercializan las semillas y los paquetes tecnológicos, se niegan a aceptar. Una estrategia que se dice viable es frenar el avance de la frontera agrícola y ganadera sobre ecosistemas como la selva. Sin embargo, por intereses políticos, cacicazgos locales y regionales, la frontera agrícola, aunque no se vea, sigue expandiéndose. La reconversión de zonas que estaban con biodiversidad se hacen para producir monocultivo, ya sea monocultivo agrícola o monocultivo forestal. Predomina la racionalidad económica en las decisiones políticas, lo que impone riesgos ambientales y coloca a la sociedad en situación de vulnerabilidad. Vemos que los políticos, todo el mundo ahorita, antes de la elección de 2018,
todo el mundo hablaba que los políticos no le sirven al pueblo, los políticos le sirven a una élite, y esta élite generalmente está involucrada en todo tipo de negocios. Uno de esos es la agricultura, la ganadería y otras actividades que tienen que ver directamente con el sector pecuario y las zonas rurales. Para ejemplo de eso vemos el desastre que están ocasionando las mineras, no solo las canadienses, incluso las de capital nacional en gran parte del territorio de nuestro país. Bueno, algunos dicen que la biotecnología es una opción, por ejemplo, los transgénicos para combatir esto que se viene con el cambio climático, la disminución de cosechas, la incertidumbre en los periodos de usar semillas que sean resistentes a sequías. Sin embargo, no se ha estudiado realmente en México. Por ejemplo, hace poco una polémica ahí con el investigador de la UNAM, es el que apoya las semillas de transgénicos, que ahorita se me olvida su nombre, que hubo porque dicen que él no hace estudios así a gran escala, donde se vea que sí, que los transgénicos no se pueden asegurar sus efectos negativos todavía tanto en la salud humana como en la dispersión en la contaminación de los maíces nativos. Por lo tanto, algunos investigadores, por ejemplo, aquí de la UAM Xochimilco, Yolanda Maciú, dice que no es viable actualmente incorporar a los transgénicos o los organismos genéticamente modificados como opción real para alimentar al grueso de los consumidores del país. La agricultura campesina puede ser una alternativa ecológicamente viable, y este es un modelo que actualmente se trata de desacreditar, diciendo que el sistema MILPA exige una gran cantidad de trabajo que no es viable para cultivar grandes extensiones. Podría ser, algunos también desacreditan la opción de regresar a recuperar conocimientos tradicionales y prácticas agrícolas, como las chinampas y eso, porque dicen que no cubren la necesidad de toneladas que demandan las ciudades o los sectores que transforman estas materias primas o alimentos. Este es un debate aún que se tiene que analizar, porque el sistema MILPA, al retomar el policultivo, puede en una pequeña área producir maíz, haba, calabaza, frijol, chile, y al mismo tiempo ya no necesita, por lo mismo del chile o otros cultivos que se pueden ir adaptando como plantas tradicionales, no necesita aplicar plaguicidas, porque se puede controlar por lo mismo de intercalar cultivos, y a la vez ciertos cultivos liberan los nutrientes o micronutrientes que necesitan otros cultivos. Por lo tanto, creo que este es un tema que aún en ciencias de agronomía, biología deben trabajar aún más. Para enfrentar los problemas del cambio climático es útil elaborar ordenamientos ecológicos territoriales con la real participación de los campesinos, como el modelo exitoso que promueve, por ejemplo, Víctor Toledo, ¿no?, del ordenamiento territorial en Cuetzalan, Puebla, y de las comunidades nahuas que giran alrededor de la organización Tosepan Titatanexque. Retomar la vocación de las tierras, retomar la producción de cultivos, instrumentar nuevamente los agroecosistemas que fueron desplazados por el auge y la imposición de las tecnologías de la Revolución Verde. Y otros retos son que es incorporar prácticas agroecológicas donde no se habían aplicado, e instrumentar sistemas de producción agrícolas que intercambien cultivos, como ya había dicho, y como en el esquema ese de sistemas agrosilvopastoriles, agrosilvoforestales o mezclas incluso con acuaponía. En general, instrumentar un esquema de producción agrícola realmente sustentable. Y esto pasa por buscar la compatibilidad entre actividades económicas, sociales y la interacción con el medio ambiente. En fin, es hacer del cambio de racionalidad una realidad, lo cual pues suena bien fácil en el discurso, pero en nuestra práctica simplemente cuántos de nosotros
Por ejemplo, yo fui hace un tiempo a un congreso del agua ahí en el Colegio de San Luis y me llamó la atención que pues daban agua embotellada y todo. Yo pensé que era un congreso diferente, ¿no? Y era lo mismo, un congreso normal así, con botellitas de agua y eso, aunque se decía que eso, los mismos ponentes decían que eso contaminaba, pero los ponentes tomaban su agua ahí de la botella. O sea, este cambio de racionalidad no debe ser solo en el discurso, debe ser realmente que nosotros seamos coherentes, ¿no? Se dice que que un derecho humano es a un ambiente sano, pero nosotros realmente estamos contribuyendo para hacer de este ambiente sano una realidad. Por el momento aquí dejo esta presentación. Muchas gracias.